segunda parte de Geometría y Trigonometría para la guía de Politécnico 2020. Continuamos a partir de la pregunta número 17 en la página 43. Ahí entonces se nos pide determinar el valor que tiene n en este triángulo si su perímetro es igual a 24 unidades. Bueno, entonces, como sabemos, el perímetro es el contorno de una figura. Así que, en este caso, el perímetro va a ser la suma de los tres lados del triángulo, n más 1 más n más 2. Y esto tiene que ser igual a 24. ¿Sí? Cuando nosotros resolvemos la ecuación, es una ecuación de primer grado con una incógnita. Términos semejantes, n más n, 3 veces n, 1 más 2, 3, igual a 24. Y al despejar el valor de n de aquí, tendremos entonces 24 menos 3 entre 3, que es 21 entre 3, igual a 7. Y de ahí entonces que el valor de este parámetro es igual a 7. Esta incógnita n igual a 7, el inciso B. Y así de esta manera entonces pasamos a la número 18, donde tenemos que completar este enunciado. Dice la circunferencia. Bueno, resulta que sería el inciso B, la circunferencia inscrita de un triángulo tiene por centro el punto notable que se obtiene de intersectar las bisectrices del triángulo. Bueno, entonces tenemos una circunferencia inscrita. ¿Qué quiere decir inscrita? Que va a estar dentro del triángulo. Está inscrita en el triángulo. Entonces, siempre que se habla en geometría de la palabra inscrito, ¿sí? Inscrito quiere decir que está adentro. ¿Sí? Es como cuando tú te inscribes a la escuela, ¿no? Tienes un lugar en esa escuela dentro de la escuela. En este caso, en geometría, eso se refiere también que una figura esté dentro de otra. Y también la condición es que solamente va a tocar en un punto a cada lado del triángulo. ¿Sí? Eso también es un requisito. Debe estar completamente dentro del triángulo, pero tocando en un solo punto a cada lado a su vez. Entonces se obtiene esta figura que ven aquí. El punto notable que se obtiene al intersectar las bisectrices del triángulo. Así vamos a determinar el centro con las bisectrices. Bueno, eso lo podemos ver más que nada trazando la figura, como ya lo hice. Y ahora trazando las bisectrices, ¿no? En este caso las bisectrices, recordemos del video anterior, la definición de la bisectriz es una línea o una recta que va a pasar a la mitad o va a partir de la mitad cada ángulo de los vértices del triángulo. Entonces aquí tengo una primera bisectriz en color verde, otra bisectriz aquí, si parte a la mitad del ángulo, y la tercera bisectriz partiendo también a la mitad de ese ángulo, ¿sí? Y así entonces nosotros tenemos que pues ya la intersección de esas tres bisectrices coincide con el centro. Te proporcionaría las coordenadas del centro de la circunferencia que esté inscrita dentro del triángulo. De hecho, eso también pues es a lo que le llaman el incentro, ¿no? Como vimos en el video anterior, ese punto de intersección de las tres bisectrices lo tendríamos como el incentro, ¿no? Entonces, por eso es que es el inciso B. Las demás no podrían ser porque si tú vas trazando las condiciones que te pide aquí, una circunferencia circunscrita sería por fuera, ¿sí? Que toque los tres vértices, una situación aproximadamente así, circunscrita, es por fuera del triángulo, y en ese caso, si tú trazas aquí las rectas que te está mencionando, por ejemplo las alturas o las medianas, no te van a coincidir con el centro. Y la inciso C, una circunferencia inscrita, pero trazando las mediatrices del triángulo, tampoco te van a dar el centro. Eso lo puedes comprobar si tú haces un trazo en tu cuaderno. Te recomiendo que tomes un compás, una regla para que verifiques esto precisamente y te des cuenta de que efectivamente el centro se obtiene únicamente mediante el trazo
de las bisectrices del triángulo que está allí circunscrito en la circunferencia, o la circunferencia inscrita dentro del triángulo, como lo quieras ver. Luego en la pregunta número 19 tenemos aquí este triángulo. Queremos saber el valor del ángulo B. Entonces aquí, por propiedades de los triángulos, sabemos que la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Este vale 40, podemos determinar A, porque B no lo conocemos, esa es la pregunta. Pero ¿cómo obtenemos A? Tienes este ángulo aquí a un lado, ¿no? De 145. Estos dos forman un ángulo llano de 180 grados, así que el valor del ángulo A más los 145 grados tiene que ser igual a 180 grados. Cuando nosotros despejamos el valor del ángulo A, son 180 grados menos 145 grados, lo cual nos estaría dando igual a 35 grados. Sí, ese es el valor del ángulo A. Sin embargo, al querer obtener el ángulo B, pues planteamos esa propiedad, ¿no? Que la suma de los ángulos internos, 35 grados, más 40 grados, más el ángulo B, que es el desconocido, tiene que ser igual a 180 grados. El ángulo B entonces va a ser 180 grados. Si sumamos estos dos, 35 más 40 va a ser igual a 75. Y 180 menos 75 es igual a 105 grados. Esa es la magnitud que entonces tiene el ángulo B, 105 grados, que es el inciso D. Sin embargo, aquí la hoja de respuestas marca que es el C, 85 grados. No hay forma de que esto valga 85 grados. Entonces concluimos que en la hoja de respuesta hay un error. Está la justificación aquí. En la pregunta número 20 dice: los lados de un triángulo son, inciso A, tangentes a la circunferencia inscrita, lo mismo que tenemos aquí, determinada por el triángulo. Si efectivamente no, los lados del triángulo tocan únicamente en un punto a la circunferencia que está dentro del triángulo, o sea, esa circunferencia es inscrita. Tangente en geometría, o una recta tangente, es aquella que pasa o toca por un punto a otra curva o a otra figura geométrica. Entonces, por eso es que son estas rectas, estos lados del triángulo son tangentes a la circunferencia que está inscrita. Observa cómo aquí tocan un punto, aquí tocan un punto y abajo también toca en un punto. Por eso es que esa es la respuesta correcta. Las demás no cumplen ninguna de estas condiciones. Por eso nos vamos por el inciso A. Ahí lo puedes ver también con tus trazos. Y así te recomiendo que traces las demás opciones para que también te des cuenta qué ocurre. Vamos con la pregunta número 21. Vamos a calcular la longitud del segmento DE. Vamos a calcular la longitud de este segmento DE. Que bueno, aquí la guía le pone valor absoluto. Realmente nada más lo que debe entender este valor absoluto es que no pueden ser distancias o segmentos de longitud negativa, siempre son positivos. Pero igual pues se puede omitir porque estas medidas son números positivos siempre. Sabiendo estos datos que tenemos aquí, nos dice que 3 veces el segmento DC, ¿sí? Este segmento DC, es igual al segmento AC. Vamos a traducirlo en términos de esto de una incógnita, ¿no? De una variable, para que esto sea más fácil. Y así, para poder calcular este segmento de E, ¿sí? Que es básicamente como la altura de este triángulo pequeño, vamos a utilizar la semejanza de triángulos, ¿no? ¿Por qué tienes dos triángulos aquí? Un triángulo es ABC y otro triángulo pequeño que es DCE. Sí, entonces vamos a ampliar eso, pero para definir la semejanza de los triángulos tenemos que poner las medidas o las variables que aquí nos hacen falta. Si en este caso no nos están diciendo cuánto vale el segmento DC, sí, entonces va a valer, digamos, una cantidad X.
Sin embargo, el segmento AC dice que es igual a 3 veces este, que le llamé X. Entonces, AC es igual a 3 por X. Entonces, AC en la figura es 3X. De esta manera, también tenemos la altura, que es de 10 centímetros de AB, del triángulo más grande. Y vamos a establecer la proporción de los lados, que es lo que nos dice la semejanza de triángulos. Sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, voy a tomar la altura del triángulo mayor, por ejemplo 10 centímetros, la dividimos entre la altura del triángulo más pequeño, que es, ahorita le llamé H, es nuestra incógnita, el segmento DE. Tiene que ser igual a la división de los lados, los otros dos lados proporcionales, que son las bases. ¿Cuál es la base del mayor? 3X. Y la base del menor es X nada más. Aquí entonces se va a eliminar la X y ya no hay ningún problema, nada más hay que despejar esta incógnita que es H. Ahora una observación muy importante, al establecer la semejanza de triángulos, este segmento que es el mayor, 10 centímetros de altura del mayor, la puse arriba. La base del mayor entonces también tiene que ir arriba o en el numerador de la fracción. Y los lados del triángulo pequeño irían abajo, o pueden ir al revés, pero que vayan en esa forma congruente. Lo que sí no se vale es que tú pongas aquí el lado de la altura del mayor y que en la otra pusieras la base del mayor abajo. Ahí ya no te quedaría bien. Entonces al despejar H de aquí, vamos a intercambiar de lugar el 3 con la H, quedaría 10 centímetros o 10 tercios de centímetro. Y así ya sabemos que el segmento de E son 10 tercios de centímetro, como está expresado en fracción en el inciso B. Muy bien. Continuamos ahora con la pregunta número 22. Sí, vamos a calcular las amplitudes de los ángulos. Son ángulos agudos de un triángulo rectángulo, entonces vamos a hacerlo aquí. Trazamos un triángulo rectángulo, aquí en la 22. Y se nos dice que la amplitud de uno de los ángulos es 5 tercios de la amplitud del otro. Y en las opciones les están llamando estos ángulos agudos alfa y beta. Entonces podemos llamar alfa este y beta este, o al revés, realmente eso no afecta tanto. El chiste es que hallemos la magnitud o la abertura de esos ángulos, que además están en radianes, así que ojo con ese detalle al final. Se nos dice que un ángulo, entonces, es 5 tercios del otro ángulo. Por ejemplo, el ángulo alfa va a ser igual a 5 tercios del otro ángulo, el ángulo beta, ¿de acuerdo? 5 tercios. Bueno, ¿qué sabemos de los triángulos y sus ángulos, sus tres ángulos internos? Que la suma de estos da 180 grados, ¿verdad? Entonces sabemos como es rectángulo el triángulo, que es de 90 grados. Así, entonces, el valor del... Vamos a poner aquí en lugar de alfa, 5 tercios de beta, más el ángulo beta, más 90 grados, tiene que ser igual a 180 grados. Y esto solamente tiene una incógnita, ¿no? Por eso sustituye alfa por 5 tercios de beta aquí, para que mi ecuación quede con una sola incógnita y así se pueda resolver directamente. Bueno, 5 tercios más un entero vamos a tener que son 3 tercios más 5 tercios, 8 tercios de beta, es igual a 180 grados menos 90 grados. Entonces beta va a ser igual a 90 grados. Y el 8 tercios aquí está multiplicando, pasa dividiendo, y lo que pasa es que la fracción de hecho se va a invertir por la regla de división de fracciones. Entonces la pasas invertida, 3 octavos. Por último, 90 grados lo vas a pasar a radianes.
Sí, para esto nosotros sabemos la equivalencia. Pi radianes es 180 grados. ¿Sí? Si aquí son 90 grados, 90 es la mitad de 180. Entonces la mitad de pi sobre 2, lo vamos a dejar en fracción. Pi sobre 2, que multiplica 3 octavos. De ahí entonces que nuestro resultado finalmente va a quedar pi por 3, 3pi. Y abajo 2 por 4, 2 por 8, 16pi. Aquí está en radianes la magnitud de uno de los ángulos, 3/16 de pi o 3pi entre 16. Y entonces el ángulo alfa va a ser igual a 5 tercios de este ángulo beta, que es 3pi sobre 16. El 3 se elimina arriba y abajo. Y entonces vamos a tener nosotros que el ángulo que falta, el otro ángulo agudo, va a ser 5pi sobre 16, ¿no? Ahí están las magnitudes o las aberturas de ambos ángulos. Vamos a ver la respuesta que tenga esos valores, es el inciso C. En el inciso C, pues tenemos exactamente 3pi sobre 16 y 5pi entre 16. De esta manera queda resuelto. Ahora una pequeña aclaración, si tú hubieras elegido aquí que beta hubiera sido 5 tercios de alfa, pues igual, ¿no? Nada más lo que te interesa no tanto es la letra alfa y beta, sino estos valores. Esos son los que nos interesan obtener. En la pregunta número 23, bueno, es una pregunta teórica para localizar, es el inciso D, el circuncentro en un triángulo. Trazamos las mediatrices y el punto notable resultante es la intersección de esas rectas, ¿no? Lo que vimos en el video anterior también con más detalle. Ahora pasamos a la pregunta número 24, donde tenemos que calcular el apotema de un polígono regular de 6 lados, es decir, de un hexágono, que se encuentra inscrito, o sea, dentro de una circunferencia, cuyo radio es de 10 centímetros. Bueno, ahora vamos a atacar este problema. Vamos a borrar esto para poder utilizar este espacio. Muy bien, entonces tenemos aquí un radio, va desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto, ¿no? La circunferencia. Aquí me conviene trazar este radio que va del centro hacia el vértice, uno de los vértices del hexágono. Este va a ser entonces un radio de 10 centímetros. Resulta que, bueno, el centro de la circunferencia y del polígono coinciden, ¿eh? Eso lo puedes comprobar trazando tú la circunferencia con un compás y utilizando una regla para trazar el hexágono. Un hexágono que es una figura de 6 lados que miden lo mismo. 6 lados que miden lo mismo, por eso es regular. Así entonces la apotema ahora se define como la distancia del centro hacia el punto medio de cualquiera de los lados del polígono. ¿Sí? Entonces aquí va a pasar por el punto medio. Y lo que queremos saber es precisamente esta apotema. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Podemos basarnos en ello, pero además de basarnos en ello, ¿sí? Si nosotros queremos saber la apotema, ahora piensa en términos también de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué puedes utilizar ahí? Teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. ¿Sí? Sin embargo, nada más contamos con la hipotenusa del triángulo, que es el mismo radio. No sabemos cuánto mide cada lado de este hexágono, no nos lo dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a calcular o vamos a tomar en cuenta la medida de los ángulos internos del hexágono. Como ahorita vamos a ver, para nosotros determinar la magnitud de los ángulos internos de un polígono regular, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Va a ser el ángulo interno, ¿sí?, en un polígono
es igual a n por 180 grados por n menos 2 y dividido entre n, que es el número de lados. De esta manera, pues n va a ser igual a 6, ¿no? Porque el hexágono tiene 6 lados. Entonces los ángulos internos, la magnitud del ángulo interno va a ser 180 grados por 6 menos 2 dividido entre 6. Entonces 6 menos 2 es igual a 4. 180 grados, lo voy a simplificar así como 4 sextos. 4 sextos es 2 tercios. 180 grados por 2 tercios. 180, entonces primeramente entre 3 da 60. 60 por 2, 120 grados. Efectivamente, el ángulo interno dentro de un hexágono es de 120 grados. Cada uno de los 6 mide lo mismo. Entonces, este radio, de hecho, lo que está haciendo es partir a la mitad de este ángulo. Si en ese sentido es como una bisectriz, pasa a la mitad del ángulo. Entonces, este ángulo mide 120. La mitad de 120 es igual a 60 grados. Aquí son 60, 90 y entonces para 180 este ángulo superior tiene que ser de 30 grados, este de aquí. Y así podemos ya no usar Pitágoras, sino funciones trigonométricas, ¿no? Tenemos un ángulo, o de hecho dos ángulos agudos ya, y la hipotenusa. Tengo que buscar qué función trigonométrica de seno, coseno y tangente contiene estos datos, ¿no? ¿Qué es la hipotenusa? Y el apotema, ¿qué viene siendo? Bueno, toma el ángulo que quieras. Por ejemplo, vamos a tomar este ángulo de 60 grados. Y así, para este ángulo, el apotema sería el cateto opuesto. Cateto opuesto entre hipotenusa, eso nos va a dar la función trigonométrica del seno. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es A, el apotema, dividido entre la hipotenusa, que son de 10 centímetros. Y entonces vamos a despejar aquí la apotema, ¿no? Que es nuestra única incógnita. 10 centímetros pasa multiplicando al seno de 60 grados. Entonces son 10 centímetros multiplicado por el seno de 60 grados, que de acuerdo a lo que vemos en trigonometría con la tabla que vemos en las clases, o que también ya tengo en el video de trigonometría, para que ustedes lo revisen, ¿sí? Pues vamos a llegar que con esa tablita, el valor del seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así al simplificar, 10 entre 2 es 5. 5 veces la raíz de 3 centímetros. Pues bueno, este sería el apotema, ¿no? Que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuánto mide el apotema de este hexágono específicamente? Pues este valor, 5 veces la raíz de 3, que es el inciso A, entonces. Y así queda listo. En el problema 25 vamos a hacer lo mismo, nada más que después te pide el área del polígono regular del hexágono. El área del hexágono, o el área de cualquier polígono, ¿no? Es igual al perímetro por su apotema dividido entre 2. El perímetro lo sacas fácil con la suma de lados. El apotema vas a tener que hacer este mismo procedimiento y luego entre 2 nos va a dar el área. Y así vas a llegar al inciso C como respuesta correcta. Muy bien, entonces ahora lo terminamos por favor en casa, el número 25. Y nosotros podemos continuar con el número 26. Encontrar el número de diagonales totales que se pueden trazar en un pentadecágono regular. Bueno, nos piden el número de diagonales totales. Las diagonales totales de un pentadecágono. Bueno, el pentadecágono tiene por sus raíces o su etimología 15 lados, ¿no? Penta 5, decágono 10, 10 y 5, 15 lados que tiene esa figura, ese polígono regular. Y quiere saber cuántas diagonales en total se pueden trazar desde todos los vértices. Obviamente hacer eso en un trazo va a ser prácticamente imposible y poco práctico, entonces vamos a utilizar una fórmula general para los polígonos. El número de diagonales totales de mayúscula es igual al número de lados por el número de lados menos 3 y esto dividido entre 2. ¿Sí? Esto es para sacar las diagonales totales.
Ahora también hay una fórmula para sacar las diagonales que se pueden trazar en un polígono regular desde un solo vértice. También es importante aprendérnosla. D minúscula sería desde un solo vértice y nada más es n-3. Es la parte que está aquí entre paréntesis. ¿Sí? Así que están relacionados para que tú ahí los vayas pues conectando en tu mente. Y así pues directamente sustituyo n igual a 15 en esta fórmula y así nos va a dar el número de diagonales totales. Aquí es más fácil, primero divide 12 entre 2, que son 6. Entonces ya 15 por 6 nos va a proporcionar el número de diagonales totales. Que es igual a 90. Vamos a ver qué opción corresponde a esto. El inciso A. 90 diagonales, imagínate. ¿Cuándo terminaríamos de trazarlas? Pues por eso te vas a aprender tanto esta como esta fórmula. Y relaciónalas porque tienen ese factor común n-3. El número de lados le restamos 3. En la pregunta número 27, bueno, básicamente lo que tenemos que considerar es lo que ya vimos aquí. Es identificar o determinar la expresión matemática para la amplitud de un ángulo exterior de un polígono regular de n lados. Bueno, ahora vamos con el ángulo exterior. El ángulo interior se calcula con esta fórmula, anótala en tu formulario, no la vamos a aprender, es necesario memorizarla. El ángulo exterior es mucho más fácil todavía, va a ser siempre 360 grados entre el número de lados. Cuando te piden el ángulo externo, la medida del ángulo externo de un polígono es el inciso D. Sí, una propiedad interesante de los polígonos es que los ángulos externos son los que estamos marcando aquí en la figura, todos estos ángulos externos, la suma de los ángulos externos, y eso es en cualquier polígono, es 360 grados. Por eso si tú quieres obtener cuánto mide un solo ángulo externo, lo divides entre el número de lados que coincide con el número de ángulos o vértices. Entonces eso es más sencillo. Ángulos internos, ángulos externos. Aquí está. Esta sería la fórmula ya general. Así, igual, de forma parecida, el problema 28 dice identificar el polígono en el que se pueden trazar 27 diagonales en total. 27 diagonales, entonces, en el 28, D mayúscula, porque son las diagonales totales. Nos piden donde se pueda trazar el número de 27 en total. Bueno, entonces esta D mayúscula ya la tienes. 27 es igual a n por n-3 sobre 2. Y ahora tu incógnita ya no es D, sino n, es álgebra. Entonces, arreglando un poquito esta ecuación, queda igual este 27 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, 27 por 2, 54, es igual, aquí multiplicamos el paréntesis, n cuadrada menos 3n, ordenamos porque son ecuaciones de segundo grado, igualando a 0. Y resuelves esta ecuación por factorización y te va a dar el resultado que viene aquí, donde n va a ser igual a 9. Obviamente tiene que ser la raíz positiva porque el número de lados siempre es positivo, no puede ser un número negativo. O sea, no puede ser que un polígono tiene menos 4 lados, ¿no? O menos 7 lados. Así, el polígono que tiene 9 lados pues se llama nonágono, el inciso C. Entonces, compruébalo factorizando y así seguimos avanzando con las siguientes preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa antes. Sí, entonces, en el problema 29 se nos pide el apotema. Particularmente aquí dice que es de un octágono regular, de 1 centímetro de lado, ¿no? Si lo trabajamos con un octágono, ya lo estuve verificando varias veces, resulta que la respuesta no nos concuerda.
Lo estuve intentando con otros polígonos y llegué al resultado que viene en la guía utilizando un hexágono. Con un hexágono sí nos da la respuesta que viene en el inciso A como raíz de 3 sobre 2 centímetros. Sí, entonces voy a considerar el cálculo, nada más cambien la palabra octágono por hexágono y así vamos a determinar cómo se saca el apotema sabiendo el lado que tiene este polígono regular. Muy bien, pues primeramente de acuerdo a lo que nosotros vemos en los polígonos que acabamos de hecho de ver, sabemos que el ángulo interno es de 120 grados, ¿no? Aquí entonces voy a trazar este pequeño triángulo que está formado por el apotema. Si sabemos que el lado es 1 centímetro, entonces aquí el apotema llega a la mitad del lado, medio centímetro, 1/2 de centímetro. Y este ángulo, como es la mitad de 120, pues es de 60 grados. Si tenemos un triángulo rectángulo con el cual podemos trabajar con la trigonometría, de hecho, 60 grados. Esto vale entonces 1/2 de centímetro. Y con eso entonces vamos a determinar el apotema. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que relacione este ángulo con estos lados, que sea el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es la tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo 60 grados es igual al cateto opuesto, que es A, dividido entre el cateto adyacente, que es 1/2 de centímetro. Y así entonces vamos a despejar el valor de A. Esto está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? Medio centímetro multiplicado por la tangente de 60 grados, que es un ángulo notable. De hecho, 60 grados, si lo hacemos con un octágono, el valor que nos estaría dando, de hecho, ni siquiera es un ángulo notable, es un número decimal. Así que entonces nosotros vamos a tener que proceder de esta manera. En el caso de un octágono, el ángulo que quedaría aquí es de 62.5 grados. Eso es realmente entonces un problema. 67.5 grados, corrijo, que no es un ángulo notable en un octágono, pero en un hexágono sí, y así nos va a coincidir el resultado. Entonces, la tangente de 60 grados, ¿cómo la obtenemos, no? La tangente de 60 grados por este lado, vamos a obtenerlo, con la identidad trigonométrica seno de 60 entre el coseno de 60 grados. El seno de 60 grados, si nosotros lo buscamos en nuestra tabla, es raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 60 grados es 1/2. Al hacer la división de extremos y medios, tendremos que es igual a esto, raíz cuadrada del número 3. Así entonces el apotema va a ser igual a 1/2 de centímetro multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y entonces raíz de 3 por 1 es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 centímetros, que es el inciso A. Y por eso es que esta es la respuesta correcta, que aquí está marcándonos la guía con esa aclaración, ¿sale? Entonces sí hay un error en la impresión de la palabra, era hexágono, para que dé ese resultado. Claro que con un octágono se puede hacer, pero sí necesitaríamos la calculadora para la tangente del ángulo 67.5 grados. Si no, sin calculadora, sin una tabla, no podemos. Ahora pasamos a la pregunta número 30. Queremos calcular la amplitud del ángulo ABC en esta figura. Sí se sabe que el ángulo central AOC es igual a 50 grados. Bueno, aquí tenemos el estudio de lo que es las rectas en una circunferencia junto con sus ángulos y arcos. Bueno, hay una relación aquí importante. Aquí tenemos dos ángulos. El ángulo que está formado por los radios, ¿sí? Aquí observa que el centro es la coordenada O, de O a A es un radio y de O a C es otro radio. Cuando tenemos un ángulo formado por dos radios, lo conocemos como un ángulo central. ¿Sí? Entonces este es un ángulo central
tiene ese nombre central porque pasa por el centro o tiene su vértice justo en el centro de la circunferencia. En un ángulo central resulta que el arco que comprende ese ángulo, sí, el arco, ¿a qué se refiere? Hay una diferencia básica entre ángulo y arco. El ángulo es la abertura como tal que tenemos aquí de estos segmentos, mientras que el arco se refiere al contorno o el perímetro de la circunferencia que está abarcando ese mismo ángulo. En el caso de un ángulo central coinciden, tienen el mismo valor, el arco AC es igual al ángulo AOC. O sea que en este caso el arco también vale 50 grados, este segmento medido en grados o en radianes, en este caso en grados 50 grados. Pero te están pidiendo la magnitud del ángulo ABC. El ángulo ABC no es un ángulo central ya porque observa que su vértice no está en el centro, sino en un punto de la misma circunferencia. Está formado por dos segmentos, dos rectas, dos segmentos más bien, porque son finitos. Entonces estos segmentos se llaman las cuerdas de una circunferencia. Entonces está formado por dos cuerdas. Ese ángulo ABC que está formado por dos cuerdas se conoce con el nombre de un ángulo inscrito. Está dentro de la circunferencia. Bueno, en este caso la magnitud del ángulo de un ángulo inscrito como lo es el ABC va a ser el arco que esté en sierra, AC, que es el arco que también encierra, a la mitad. ¿Sí? Pero como el arco vale 50 grados, la mitad de 50 es igual a 25 grados. Esa es la abertura, es la mitad de este arco, 25 grados. Y lo puedes ver a simple vista, ¿no? De hecho, sí se ve más pequeño en la figura. Si lo haces con una regla y compás, se va a ver aún mejor. Y lo puedes medir con el transportador si así lo quieres comprobar. Entonces, por eso en la número 30 es el inciso B, la respuesta correcta de 25 grados. Y así ya podemos ver qué nos dice la 31, que realmente es sencilla. Vamos a calcular el radio de esta circunferencia circunscrita, o sea que está por fuera de este triángulo rectángulo, con catetos de longitud igual a 1 centímetro, ¿no? Aquí está. Queremos el radio. Bueno, pues aquí vamos a tener el diámetro. Este segmento pasa por el centro, la diagonal, o la hipotenusa del triángulo coincide con el diámetro. De tal forma que entonces el radio va a ser la mitad de este segmento. Primero apliquemos el teorema de Pitágoras. El diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados de los catetos, cada cateto al cuadrado, como nos dice Pitágoras. Entonces la diagonal o el diámetro, que es la hipotenusa, es 1 más 1, raíz de 1 más 1, o sea la raíz cuadrada de 2. Eso es el diámetro de aquí hasta acá, mide raíz de 2, pero como el radio es la mitad, por lo tanto, el radio es igual al diámetro entre 2, o sea raíz de 2 sobre 2. Y ya está entonces como el inciso C. Por último vamos a ver el 32 en esta parte. Vamos a determinar la amplitud del ángulo central alfa. Sí, aquí ve que es un ángulo central porque su vértice está en el centro, que se muestra en esta configuración o en esta geometría de rectas y circunferencia. Bueno, vamos a identificar entonces todo lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Este es un ángulo central, este ya es un ángulo que se conoce como un ángulo externo o un ángulo exterior. El ángulo exterior es este que mide 30 grados. ¿Por qué se le llama exterior o externo? Porque su vértice está fuera de la circunferencia. Nada más por esa razón. Resulta que los ángulos externos van a ser igual a la semidiferencia de los arcos que comprenden. Este ángulo externo está formado por un par de rectas
secantes. La recta secante toca en 2 o más puntos a una curva. En este caso la recta secante atraviesa estos 2 puntos aquí, y esta secante atraviesa en B y en este otro punto que no tiene nombre. ¿Sí? Le puedo llamar aquí entonces a este punto C, y aquí D y E, ¿no? Para identificarnos. En la fórmula entonces el ángulo exterior va a ser igual a el arco más grande que comprende, ¿sí? Aquí tenemos el arco más grande, vamos a remarcarlo en rojo. Este arco más grande DE, que le llamé DE, le vas a restar el arco más pequeño. ¿Dónde está el otro arco? El otro arco está en AB, menos el arco AD. Y esto va a ser dividido entre 2. Entonces, dividido entre 2 ya nos quedaría la fórmula para un ángulo exterior. Sustituimos los datos. El ángulo exterior ya lo tiene, son 30 grados. Es igual al arco DE. Pero el arco DE coincide con el ángulo central. Aquí lo pusimos, son iguales. Entonces, este valor, que de hecho es el que nos están pidiendo aquí, ¿cuánto mide alfa? ¿No? Esto sería alfa. El arco D y alfa valen lo mismo a ser un ángulo central, ya lo acabamos de decir. Entonces aquí alfa, la incógnita, menos el arco AB, este arco AB, aquí lo tienes de dato, vale 100 grados, menos 100 grados, dividido entre 2. De ahí vamos a despejar entonces alfa finalmente, para obtener la respuesta correcta. Y ya terminar con este video ahora sí. Alfa, vamos a continuar en este espacio, va a ser igual, el 2 pasa multiplicando, 60 grados, y el 100 que está restando pasa sumando. Por lo tanto, alfa es 60 más 100, 160 grados, que es el inciso B. Y de esta manera, pues ya concluimos con esta parte de geometría, de circunferencias. Va a ser muy importante que nosotros entonces nos vayamos aprendiendo los tipos de ángulos y rectas que tiene la circunferencia. Radios, diámetros, cuerdas, tangentes, secantes, ángulo central, ángulo inscrito, ángulo externo, ángulo circunscrito, en fin. De hecho, me propongo hacer un video explicando con mayor claridad esas partes, por si necesitas reforzar y entender mejor ese tema. Y así la 33 ya ustedes considero que la van a poder hacer como ejercicio y llegar al inciso B como la respuesta correcta. Así que les agradezco mucho su atención, síganse cuidando mucho, salgan lo menos posible de casa y mucho menos a lugares concurridos, mantengan su distancia para pues, evitar cualquier contaminación, tanto para nosotros como para nuestra familia y amigos. Así que nos vemos en el siguiente.